¿Y si te dijera que el James Webb acaba de darnos una pista? No una foto bonita, una pista química, de que en el universo joven pudieron existir estrellas monstruo, de 1000, 5000, 10.000 veces la masa del Sol, y que esas bestias podrían ser el atajo más lógico para crear las primeras semillas de agujeros negros gigantes. No te estoy vendiendo ciencia ficción, te estoy hablando de una señal real, medida en una galaxia real, llamada GS 3073. Y la señal es tan rara que, si la ignoras, básicamente estás diciendo, prefiero no mirar. Vamos por partes, pero con un objetivo claro, que al final de este tramo tú entiendas exactamente qué se midió, por qué es extraño y por qué algunos modelos apuntan a algo tan extremo como estrellas supermasivas. Porque esto va de un crimen cósmico y de un detective muy particular, la química. Primero, ¿qué es GS 3073 y por qué importa? Es una galaxia muy lejana, vista cuando el universo era mucho más joven que hoy. En ese tiempo temprano, todo era más crudo. Menos generaciones de estrellas habían vivido y muerto. Había menos metales. En astronomía, cualquier elemento más pesado que el helio. Y por eso la química del gas es como un registro de lo que pasó hace poco. En una galaxia joven, si ves un patrón químico raro, no puedes culpar a miles de millones de años de mezcla. Estás viendo algo bastante directo, lo que hicieron las primeras generaciones de estrellas. Segundo, ¿cómo se mide eso desde aquí, a distancias absurdas? Con espectroscopía. El JWST no adivina los elementos. Descompone la luz en líneas, como si separaras una canción en instrumentos. Cada elemento deja su huella. Ciertas longitudes de onda aparecen más brillantes cuando el gas está excitado. Y con esas líneas, los astrónomos estiman abundancias relativas. ¿Cuánto nitrógeno? ¿Cuánto oxígeno? ¿Cuánto carbono? No es perfecto. Hay modelos, hay correcciones por temperatura y densidad del gas, pero es una herramienta potentísima. Piensa en esto como un análisis de sangre, pero de una galaxia. Y aquí llega la pieza que lo vuelve explosivo. El cociente nitrógeno-oxígeno, NO. Te lo explico de forma simple. El oxígeno suele ser un producto típico de estrellas masivas que explotan como supernovas y enriquecen el medio con elementos alfa, oxígeno, neón, magnesio. El nitrógeno, en cambio, está muy ligado a procesos de ciclo CNO y a cómo las estrellas procesan su propio material y lo devuelven al espacio mediante vientos o fases evolutivas. En el universo temprano, lo normal es que el nitrógeno sea relativamente bajo comparado con el oxígeno, porque el nitrógeno a menudo requiere más historia o condiciones específicas para elevarse tanto. Pero en GS 3063 aparece un NO extremadamente alto. No un poco raro, extremadamente alto. Y cuando eso ocurre, se activa la alarma. ¿Qué tipo de población estelar puede dejar una firma así, tan pronto, con tan poca química previa? Aquí es donde entra el juego de hipótesis. La ciencia no funciona así. Lo vimos, entonces es X. Funciona así. Lo vimos, y X explica mejor el patrón que A, B o C. Así que vamos a las explicaciones posibles, una por una, sin humo. Hipótesis 1. Son estrellas normales, solo que muchas. Problema. Si fueran poblaciones normales, esperas un enriquecimiento que también suba oxígeno de forma coherente, porque las supernovas de estrellas masivas sueltan oxígeno a lo grande. Te costaría justificar un nitrógeno tan alto sin acompañarlo de un patrón de oxígeno equivalente. Además, en el universo joven, el margen de tiempo para producir nitrógeno, como en una galaxia madura, es más limitado. No imposible, pero más difícil. Hipótesis 2. Son estrellas muy masivas y con vientos extremos, tipo Wolf-Rayet. Las WWR pueden enriquecer nitrógeno y mostrar señales fuertes, sí, pero de nuevo, necesitas que el conjunto de condiciones, metalicidad, edad y mezcla del gas encaje. Y si fuerzas demasiado, el modelo empieza a sonar a excusa. Hipótesis 3. Es un efecto de medición, de temperatura o de ionización. Siempre hay que considerarlo.
En espectros, si interpretas mal la temperatura del gas o el campo de radiación, puede sesgar abundancias. Por eso esta historia no se cuenta con una frase, se cuenta con un conjunto de datos y controles. Aún así, cuando un patrón es tan extremo, no se suele evaporar solo con un ajuste. Y entonces aparece la hipótesis que, por dura que suene, es elegantemente simple. Pudo haber existido una fase dominada por estrellas supermasivas de 1000 a 10.000 masas solares. ¿Qué significa eso? Que no hablamos de una estrella grande. Hablamos de un monstruo que rompe tu intuición. Una estrella así vive poco, es inestable, produce radiación brutal y, lo más importante para nuestra historia, puede procesar material de manera que deje una huella química muy específica. Ahora, atención, porque aquí está la clave narrativa científica. ¿Por qué una estrella supermasiva ayudaría con el nitrógeno y, al mismo tiempo, con las semillas de agujeros negros? Porque una estrella supermasiva puede terminar su vida de forma distinta. En vez de explotar y esparcir toneladas de oxígeno y otros metales al medio como una supernova clásica, podría colapsar de manera más directa, dejando un agujero negro relativamente grande desde el inicio. Eso es oro para resolver un problema real de cosmología. El universo temprano ya tenía agujeros negros enormes demasiado pronto. Y la gran pregunta desde hace años es, ¿cómo crecieron tan rápido? Hay dos estrategias. O los alimentas como locos desde semillas pequeñas, o empiezas con semillas grandes. Las estrellas monstruo son una forma natural de obtener semillas grandes sin necesidad de milagros. Y aquí vuelve el cociente N-Radadao como detective. Si estas estrellas supermasivas pierden masa mediante vientos y devuelven al entorno material procesado por el ciclo CNO, donde el nitrógeno puede elevarse, pero luego colapsan sin expulsar una supernova típica rica en oxígeno, entonces puedes terminar con gas enriquecido en nitrógeno de forma desproporcionada. Es decir, la firma química se vuelve coherente con un camino que también produce semillas de agujeros negros más grandes. No prueba que ocurriera, pero une dos piezas que llevan años sueltas: la química rara y los agujeros negros tempranos. Ahora te hablo directo. Esto es lo que hace que la noticia sea tan potente para un documental. No es JWST encontró una estrella gigante. No, es JWST encontró una huella que obliga a considerar escenarios extremos. Es investigación en vivo, es ciencia funcionando. Y para que no se quede en abstracción, imagina GS 3073 como una ciudad recién fundada. Todavía no hay siglos de historia. Si en esa ciudad encuentras un tipo de residuo químico industrial rarísimo, no puedes decir, es acumulación de basura durante 1000 años. No hay 1000 años. Tienes que preguntar, ¿qué fábrica apareció aquí hace poco? ¿Qué proceso deja exactamente este rastro? En el cosmos temprano, ese residuo es el N-Radadao y la fábrica podría ser un tipo de estrella muy distinto de lo que solemos imaginar. ¿Significa que ya está resuelto? No. Significa que tenemos un candidato fuerte que motiva nuevas observaciones. Y aquí viene lo que a mí me interesa como productor. ¿Qué hacemos con esto para que el espectador aprenda algo real y no solo se quede con el ¡wow! Lo hacemos así. En vez de prometer monstruos confirmados, explicamos el método. La gente se engancha cuando entiende que hay un juego de pruebas. Tú les dices, mira, no estamos viendo la estrella, estamos leyendo el gas. Y el gas nos está contando una historia. ¿Cuál historia encaja mejor? Eso es divulgación con respeto. Y una cosa más, porque no quiero que se pierda. El JWST mira en infrarrojo, justo donde estas galaxias lejanas se mueven por el corrimiento al rojo. La luz que originalmente estaba en ultravioleta y visible, al viajar por un universo en expansión, llega a nosotros estirada, más roja, más infrarroja. Webb está construido para eso. O sea que no es casualidad que estas señales estén apareciendo ahora. Es la herramienta correcta para el tiempo correcto. Entonces, ¿qué sabemos con firmeza en este punto de la historia? Que GS 3073 muestra una señal química anómala, que el cociente N-BAO es extremadamente alto
y que ese resultado empuja a modelos donde la población estelar temprana pudo ser más extrema de lo esperado. ¿Qué no sabemos todavía? Si la explicación dominante son realmente estrellas supermasivas o si una combinación de estrellas masivas, vientos, episodios de formación estelar y condiciones de ionización puede imitar esa huella sin necesidad de monstruos de 10.000 soles. Y aquí te dejo con una pregunta que es el gancho perfecto para lo que viene. Si el universo pudo crear estrellas de 1.000 a 10.000 masas solares, aunque fuera por un breve instante, ¿cuántas reglas de la evolución galáctica que damos por sentadas están incompletas? Porque si esas estrellas existieron, no solo iluminaban, podían reescribir la química, sembrar agujeros negros grandes desde el inicio y acelerar el nacimiento de los monstruos que hoy vemos como cuasares tempranos. En la siguiente parte vamos a hacer lo que hace un buen documental, poner las hipótesis sobre la mesa y compararlas como se hace en ciencia. ¿Qué predice cada una? ¿Qué observaciones nuevas las pueden confirmar o derribar? Y, sobre todo, ¿qué señales buscaría Webb o los próximos telescopios para separar una explicación razonable de un cambio de paradigma? Si en la primera parte te quedaste con la idea central, una pista química extraña en una galaxia joven, ahora toca hacer lo que hace un buen documental científico, poner esa pista bajo una lupa, sin dramatismo gratuito, y ver qué explicaciones sobreviven cuando las obligas a rendir cuentas con física, tiempos y química estelar. Empecemos por lo básico, para que no dependas de palabras bonitas. El cociente NO, nitrógeno-oxígeno, es un termómetro histórico, porque nitrógeno y oxígeno no se fabrican igual ni al mismo ritmo. El oxígeno suele salir en grandes cantidades de estrellas masivas que terminan en supernova y enriquecen el gas relativamente rápido. El nitrógeno puede producirse de varias formas, pero muchas rutas requieren condiciones particulares. Mezcla interna, vientos fuertes, ciertas fases evolutivas y en algunos casos más tiempo. Por eso, cuando en una galaxia muy joven aparece un N inusualmente alto, como el que se ha reportado en GS 3073, el mensaje es: aquí pasó algo raro con el tipo de estrellas o con el modo de enriquecimiento. ¿Y cómo se infiere NO en la práctica? Con espectros. El JWST toma la luz de la galaxia, la separa en longitudes de onda y detecta líneas de emisión del gas ionizado. Esas líneas son fotones emitidos cuando electrones recombinan o cuando átomos e iones saltan entre niveles de energía. Algunas líneas se asocian a oxígeno ionizado, otras a nitrógeno ionizado. Pero ojo, no es cuento cuántas líneas y ya. Hay que corregir por temperatura electrónica, densidad, el campo de radiación que ioniza el gas y el estado de ionización. ¿Qué fracción está en N+, N2+, O+, O2+, etc.? En otras palabras, la química se estima con modelos fotoionizativos y calibraciones que, si están mal elegidas, pueden sesgar resultados. Eso es una de las primeras cosas que un equipo serio intenta descartar, que la anomalía sea un artefacto. Entonces, si asumimos que el Eoyone alto es real y robusto, ¿qué tipo de historia puede producirlo tan pronto? Hay 3 familias de explicaciones naturales que se discuten siempre en química galáctica temprana, y cada una tiene costes. Primera familia: enriquecimiento por estrellas masivas convencionales, pero en un episodio extremo de formación estelar. En un starburst brutal, puedes tener muchísimas estrellas masivas naciendo a la vez. Eso sube oxígeno rápido, sí. Para subir nitrógeno de forma desproporcionada, necesitas o bien que ciertas estrellas tengan rendimientos de nitrógeno especialmente altos, o bien que el oxígeno no se quede en el gas que estás midiendo. Por ejemplo, que se expulse en vientos o que la región que observas esté dominada por material procesado de otra forma. Aquí el problema es que, en promedio, los rendimientos típicos de oxígeno son tan generosos en estrellas masivas que cuesta que nitrógeno gane la carrera, sin que oxígeno también quede altísimo. No es imposible, pero obliga a geometrías, fases y selecciones de región muy específicas. Segunda familia: estrellas con vientos fuertes y mezcla interna eficiente, tipo Wolf-Rayet.
o muy masivas con rotación rápida. Estas estrellas pueden exponer capas procesadas por el ciclo CNO, elevando nitrógeno en el material expulsado por vientos. En galaxias con baja metalicidad, la física de vientos cambia, pero la rotación y la mezcla pueden ser más importantes. Ventaja: puedes enriquecer nitrógeno sin depender exclusivamente de supernovas. Desventaja: debes explicar por qué ese enriquecimiento domina el gas observado a escala galáctica, no solo un rincón. Además, si invocas WR, suelen esperarse otras señales en el espectro, ciertas líneas anchas, perfiles característicos o indicadores de una población estelar muy joven y masiva. Si esos indicadores no aparecen, la hipótesis se debilita. Tercera familia: nitrógeno secundario y contribuciones de estrellas de masa intermedia, tipo AGB. Estas estrellas pueden producir nitrógeno, sí, pero generalmente requieren más tiempo para evolucionar. En una galaxia extremadamente joven, el reloj es tu enemigo. No tienes miles de millones de años, tienes un margen mucho menor. Si GS 3073 se observa muy temprano, la ventana temporal para que una población AGB domine el nitrógeno puede ser estrecha. No lo descartas de entrada, pero te obliga a hacer cuentas de tiempos. ¿Tu población estelar tiene edad suficiente? ¿La historia de formación estelar permite que esas estrellas hayan llegado a la fase de expulsar material? Si no cuadra, esta vía no explica el nivel extremo de N-O. Y ahí es donde aparece la hipótesis extrema pero útil. Estrellas supermasivas, del orden de 1000 a 10.000 masas solares. Suena a locura porque estamos acostumbrados a estrellas de decenas o, en casos raros, cientos de masas solares. Pero la física permite que, bajo condiciones muy específicas del universo temprano, el gas colapse de forma casi monolítica y forme un objeto estelar enorme, o una estructura que rápidamente se convierte en una superestrella. ¿Cuál es la condición clave? Evitar que el gas se fragmente en muchas estrellas pequeñas. La fragmentación ocurre cuando el gas se enfría y se rompe en grumos. Para impedirlo necesitas que el gas se mantenga relativamente caliente, del orden de miles de Kelvin, y que su enfriamiento molecular, sobre todo por H2, esté suprimido. Esto se puede dar en halos de enfriamiento atómico, con radiación ultravioleta intensa en el entorno, el famoso fondo de Lyman-Werner, que destruye H2. En ese escenario, el gas colapsa sin fragmentar tanto, y puedes formar un objeto central gigantesco. ¿Por qué eso conecta con N-O? Porque una estrella supermasiva puede procesar material a gran escala mediante el ciclo CNO y, dependiendo del modelo, expulsar parte de material enriquecido en nitrógeno mediante vientos o episodios de pérdida de masa. Y aquí viene el giro importante. Su final puede ser un colapso directo, sin una supernova clásica, que inunde el medio con oxígeno y otros elementos como lo harían supernovas normales. Si tú enriqueces nitrógeno, pero no acompañas con la misma dosis de oxígeno inyectado, el cociente N8 puede dispararse. Este mecanismo, además, tiene un bonus enorme. El colapso directo deja una semilla de agujero negro ya grande desde el principio. Y ese bonus no es un adorno. Resuelve, o al menos alivia, un problema real: los cuásares tempranos. Sabemos que en el universo joven ya existían agujeros negros con masas gigantescas, demasiado pronto si empiezas con semillas pequeñas y creces a ritmo normal. Para llegar a esos monstruos necesitas o crecimiento muy eficiente y sostenido o semillas iniciales grandes. La vía de estrellas supermasivas, colapso, semillas grandes encaja como una pieza de puzzle. Química rara más semillas tempranas. Pero en ciencia, encajar no basta. Hay que preguntar, ¿qué predicciones testables deja esta hipótesis? Porque si no predice nada que puedas comprobar, se queda como cuento bonito. Primera predicción: firmas espectrales de poblaciones estelares extremadamente calientes. En entornos de estrellas muy masivas o primitivas, puedes esperar radiación dura que ioniza helio, E2, y produce líneas de alta ionización. No siempre, porque depende de geometría, polvo, densidad y del propio estado del gas, pero es una firma que se busca. Si no hay ninguna pista de radiación dura,
El modelo de población extrema tiene que explicar por qué. Segunda predicción. Coherencia con otros cocientes de abundancia. Si el nitrógeno está alto, ¿qué pasa con carbono-oxígeno, neón-oxígeno, azufre-oxígeno? Una explicación seria no mira una sola cifra, mira un patrón completo. Si el patrón global contradice la idea de una fuente de enriquecimiento particular, se cae. Por eso los equipos intentan medir múltiples líneas y construir una red de abundancias, no un número aislado. Tercera predicción. Estructura espacial. Si el enriquecimiento es local, por ejemplo, un cúmulo WR muy compacto, el N-magna-O alto debería estar concentrado en regiones específicas. Si en cambio es una fase global del sistema, una población dominante o un evento masivo, el patrón debería ser más extendido. Con JWST, en algunos casos, se puede hacer espectroscopía espacialmente resuelta, mapear dónde está el nitrógeno alto dentro de la galaxia. Esa es una prueba brutal, porque diferencia un rincón raro de una fase galáctica. Cuarta predicción. Señales indirectas de semillas de agujero negro. No necesitas ver el agujero negro. Puedes buscar una fuente compacta con líneas de alta ionización, perfiles de línea anchos o características de un núcleo activo temprano. Pero esto es delicado. En galaxias jóvenes, un starburst extremo puede imitar algunas señales de AGN y viceversa. Aquí la ciencia es un combate de interpretaciones. Necesitas varias líneas, perfiles y consistencia. Ahora quiero que veas el punto clave. Esta historia no es JWST encontró estrellas de 10.000 soles. Eso sería una afirmación demasiado directa. Lo correcto es JWST encontró una huella química que algunas poblaciones estelares normales explican con dificultad. Una vía que encaja es la de estrellas supermasivas, que además podrían formar semillas grandes de agujeros negros. Esa frase es honesta y aún así es explosiva. ¿Y qué puede salir mal en esta interpretación? Varias cosas, y es sano decirlas para que el canal gane confianza. Puede que el N-magna-O esté sesgado por condiciones del gas, temperatura, densidad, gradientes o una ionización tan extrema que las calibraciones habituales fallen. Puede que estemos viendo una región dominada por material eyectado por un tipo particular de estrellas, mientras el resto de la galaxia no es así. Puede que el sistema tenga flujos de gas, entrada de gas pobre en oxígeno o salida preferencial de ciertos elementos. Incluso puede que estemos mezclando fases del medio interestelar, gas más denso en zonas H2 y gas más difuso que responde distinto. Lo que hace que GS 3073 sea interesante es precisamente que obliga a poner todo esto sobre la mesa. Y si tú lo cuentas bien, el espectador se queda no solo con el misterio, sino con el método, cómo la astronomía moderna convierte luz en química, química en historia y historia en hipótesis. Déjame aterrizarlo con una imagen mental muy concreta. Piensa en el gas de una galaxia joven como una sopa. El JWST está midiendo el sabor en un punto concreto con una cuchara. Si el sabor sale rarísimo, tienes dos opciones. O la cuchara está mal, o en esa sopa cayó un ingrediente inusual. El trabajo del científico es revisar la cuchara, instrumento, calibración, modelos de ionización y, si aguanta, identificar el ingrediente, población estelar extrema, vientos, eventos de enriquecimiento, colapso directo. Eso es lo que hace apasionante esta historia. Y hay otra razón por la que esta noticia es oro para tu canal. Conecta con el público sin perder rigor, porque la idea de semillas de agujeros negros es un problema real que la gente entiende en un segundo si lo explicas bien. ¿Cómo creces un árbol gigante en poco tiempo? ¿O lo riegas de forma imposible? ¿O lo plantas ya grande? En cosmología, el árbol es el agujero negro supermasivo temprano. El riego imposible es acreción supereficiente durante muchísimo tiempo. Plantarlo ya grande es empezar con semillas grandes. Y las estrellas supermasivas son uno de los viveros posibles para esas semillas. En resumen de esta segunda parte, en lenguaje directo, GS 3063 muestra un
NO reportado como extraordinariamente alto. Las explicaciones normales requieren condiciones muy ajustadas o firmas adicionales. La hipótesis de estrellas supermasivas, aunque extrema, ofrece un paquete coherente. Puede explicar el patrón químico y al mismo tiempo producir semillas de agujero negro grandes por colapso directo. La ciencia ahora se decide por pruebas, patrones de abundancia completos, mapas espaciales, líneas de alta ionización, perfiles de línea y consistencia entre modelos. Y si esto te suena a detective, es porque lo es. El JWST no solo está tomando fotos bonitas, está levantando huellas dactilares del universo joven. Y en GS 3073 hay una huella que no encaja con el manual estándar sin forzar páginas. Eso, para ciencia real, es una señal de que estamos a punto de aprender algo nuevo, aunque todavía no sepamos exactamente qué forma tendrá cuando lo entendamos del todo. Perfecto. Cierro el episodio con un final de documental. Conclusiones claras. ¿Qué es sólido? ¿Qué es hipótesis? ¿Y qué debería venir después? Mantengo el tono directo, sin cuento, pero con ritmo para que se escuche fácil. En este punto, lo más honesto y lo más potente es decirlo así. JWST no vio una estrella monstruo. JWST vio una firma química en GS 3073 que es difícil de explicar con el guión estándar del universo joven. Y esa firma abre una puerta seria a una idea que hace años estaba en la teoría y hoy empieza a oler a realidad. Que el cosmos temprano pudo fabricar objetos estelares muchísimo más extremos de lo que nuestra intuición tolera, y que esos objetos podrían ser el atajo natural para formar semillas grandes de agujeros negros. Quiero que te quedes con 3 certezas y 3 preguntas. Si te llevas esto, te llevas ciencia real. Primera certeza: el método es sólido. JWST mide espectros con una precisión que antes no teníamos en infrarrojo para el universo temprano. Las líneas de emisión del gas no son opiniones, son física atómica. Tú puedes discutir calibraciones, modelos, supuestos, pero la base es real. La galaxia emite esas líneas, y Webb las mide donde otros instrumentos no podían. Eso es lo que está revolucionando este campo. No estamos imaginando el universo temprano, lo estamos midiendo. Segunda certeza: GS 3073 no encaja fácil en el patrón típico de abundancias. Un N-O, reportado como extremadamente alto, en una galaxia joven, obliga a revisar el origen del nitrógeno y el modo en que el gas fue enriquecido. Incluso si al final el valor exacto se ajusta hacia arriba o hacia abajo con refinamientos, la existencia de un caso tan extremo es, por sí sola, un fenómeno que merece explicación. En ciencia, los outliers son regalos. O están mal medidos y entonces aprendes a medir mejor, o te están diciendo, hay un proceso que no estás incluyendo. Tercera certeza: la conexión con las semillas de agujeros negros es legítima como hipótesis. No porque sea espectacular, sino porque hay un problema real. Los agujeros negros masivos aparecen muy temprano. Eso es un hecho observacional. Y para llegar a masas enormes en poco tiempo, necesitas una historia de crecimiento agresiva o semillas iniciales grandes. El escenario de estrellas supermasivas que colapsan directo es una de las pocas rutas que no depende de milagros, solo de condiciones raras, pero físicamente plausibles, en el universo temprano. Ahora, las 3 preguntas, las que deciden si esto se convierte en cambio de paradigma o en caso extremo explicado por un detalle. Pregunta 1. ¿El N-O alto es global o local? Si la señal viene de una región pequeña dominada por una población estelar particular, podrías estar viendo un laboratorio local, no una fase galáctica completa. Si, en cambio, el patrón se mantiene extendido en la galaxia o en varias regiones, entonces el proceso que lo produjo fue dominante, y eso es mucho más fuerte. Esta pregunta es clave porque separa 2 historias: un rincón raro versus una forma nueva de construir galaxias. Pregunta 2.
¿Qué patrón completo de abundancias acompaña a ese N-O? Un solo cociente no gobierna el caso. Lo que realmente prueba o derriba una hipótesis es la coherencia del conjunto. C/O, N/O, S/O, F/H, si se puede estimar, y el estado de ionización. Si las estrellas supermasivas fueran la causa, deberían dejar un patrón químico global compatible con sus rendimientos y con su modo de pérdida de masa. Si el patrón completo contradice eso, la hipótesis se debilita y gana terreno una explicación convencional, aunque rara, basada en episodios de formación estelar, WRR, rotación, outflows selectivos o efectos de ionización. Pregunta 3. ¿Hay señales consistentes de un entorno de radiación extrema? Si invocas poblaciones estelares muy calientes o supermasivas, esperas un campo de radiación particularmente duro. Eso puede reflejarse en líneas de alta ionización o en características espectrales concretas. No siempre es directo, porque el polvo, la geometría y la densidad del gas pueden esconder parte de esa radiación. Pero es una predicción razonable. Si las estrellas fueron tan extremas, el gas debería recordarlo en su ionización. Hasta aquí el contenido científico. Ahora, el cierre narrativo, y quiero que lo sientas como audiencia, es este. La química es memoria. En el universo temprano, esa memoria no está borrada por 1000 generaciones de estrellas. Está más fresca. Por eso una anomalía química hoy puede ser más valiosa que una imagen bonita, porque te dice qué procesos dominaron cuando todo estaba naciendo. Y aquí viene la parte que a la gente le engancha, porque es un ¿y ahora qué? Muy concreto. ¿Qué viene ahora? 2 movimientos. Movimiento 1. Repetición y estadística. Encontrar un caso extremo es intrigante. Encontrar varios con la misma firma es revolucionario. Si JWST encuentra más galaxias tempranas con N/O disparado o patrones que apuntan a poblaciones estelares extremas, entonces la explicación deja de ser rareza y se convierte en mecanismo. Y en ciencia, eso cambia libros. Movimiento 2. Mejor resolución y mejor modelado. La interpretación química siempre vive pegada a modelos, fotoionización, temperatura, densidad, geometría. A medida que mejore la calidad de los datos y los modelos se ajusten, el rango de explicaciones posibles se estrecha. Y ahí ocurre lo interesante. O el resultado se normaliza y aprendemos que parecía monstruoso por un efecto, o el resultado aguanta y te obliga a aceptar que, sí, el universo temprano podía ser más salvaje de lo que pensábamos. Y ahora te pregunto algo directo, porque esto es un canal y tú estás escuchando como persona, no como robot. ¿Qué te parece más inquietante? ¿Que existieran estrellas de 10.000 soles o que esas estrellas fueran un paso natural para crear agujeros negros que luego se convierten en los monstruos del centro de galaxias? Porque si esa conexión se confirma, significa que el universo no necesitó truco para construir gigantes. Solo necesitó condiciones iniciales específicas durante una ventana breve y listo. Cierro como un pensamiento que resume el episodio. Durante décadas, el problema de los agujeros negros tempranos parecía un rompecabezas casi insoluble. Hoy, JWST está haciendo algo que no se aprecia a primera vista. Está cambiando la discusión de opiniones a pistas medibles. Y GS 3073 es una de esas pistas. Puede que la respuesta final sea estrellas supermasivas, puede que sea una combinación rara de procesos normales, o puede que sea un efecto que aún no entendemos. Pero el hecho de que podamos plantear la pregunta con datos y no con mi intuición ya es un salto histórico. Si te gustó este formato, ciencia con método, sin humo, pero con tensión real, quédate, porque esto no es un episodio aislado. Es el comienzo de una nueva era en la que el universo temprano deja de ser una suposición y se convierte en una escena del crimen que podemos investigar con pruebas. Y ahora te dejo una última pregunta para comentarios, la que de verdad divide a la audiencia inteligente. ¿Crees que JWST terminará demostrando que existieron estrellas monstruo? ¿O piensas que estamos frente a un caso explicado por física estelar normal, pero muy rara?